¿Sabías que Cuba está proponiendo reemplazar una ley que existía desde 1988 relacionada con la vivienda? Este reemplazo permitiría tener más de una casa legalmente y podría cambiar cómo se construyen, regulan y financian dentro de la isla. En los próximos minutos estaremos analizando a detalle el anteproyecto de la nueva ley de vivienda en Cuba. ¿Qué propone, qué cambia, qué promete y qué retos enfrenta? Para ello, comencemos con un poco de contexto. ¿Qué viene siendo realmente este anteproyecto? El anteproyecto de la Ley de la Vivienda en Cuba es un documento jurídico nuevo que de cierta forma busca reemplazar la vigente Ley General de la Vivienda que data del año 1988. O sea que en este caso estaríamos hablando de una actualización. En el marco legal, ¿qué es lo que se pretende cambiar? ¿Cómo se accede a una casa? ¿Quién puede poseerla? ¿Cómo se financia? ¿Y bajo qué condiciones se puede construir o reparar una casa? Es válido aclarar antes de comenzar a exponer todos los detalles más sustanciosos de todo este tema en el video que este anteproyecto en la actualidad se encuentra en consulta pública. O sea que, para empezar, comienzo con las aclaraciones. Estamos hablando de un documento que todavía no está como tal aprobado. Sí, y esto va principalmente para aquellas personitas que no captan las ideas y después cuando terminan de ver el video dicen, oye, pero si eso no está aprobado, oye, esto es fake news. No, caballero, por favor, interpreten y analicen y vean bien el video y presten atención porque estamos hablando, les reitero, de un documento que por el momento solo es como una especie de propuesta que, por supuesto, es más que válido que después de que vean todo lo que tengo que decir en este video, que usted comente en la parte de los comentarios qué cree al respecto de todo lo que van a escuchar. Ahora bien, ¿cuáles son las novedades más destacadas que propone este anteproyecto? Aquí les comparto el siguiente resumen. Primero que nada, estamos hablando de la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Cuando un cubano anteriormente o vigentemente emigra definitivo del país sin ningún retorno, la propiedad que estaba a su nombre perdía el poder de ella por completo, cosa que puede cambiar si se aprueban las propuestas de este documento. Por primera vez, los cubanos emigrados podrán conservar, heredar y transmitir sus propiedades sin perderlas por el hecho de establecer residencia permanente en el extranjero. Esta medida, que durante décadas generó incertidumbre y muchísima polémica al respecto, equipara el trato a los emigrados con el de los residentes en la isla en materia de derechos patrimoniales. Si hablamos de otro de los cambios súper destacados en todo este texto, sin dudas es el tema de la disponibilidad de la cantidad de propiedades que puede tener un cubano dentro de Cuba. El anteproyecto permite a las personas naturales ser propietarias de hasta 2 viviendas, sin contar la llamada vivienda de descanso, ubicada en zonas de playa. Dígase, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Habana estamos hablando de zonas como Guanabo, las playas del este, campo o montaña, que es por esto que si usted se ha empapado un poco sobre el tema en días recientes, verá en algunos videos, en algunos contenidos, en las redes y en el internet de forma general, noticias relacionadas con esto que habla de que con este texto o con esta aprobación de este documento, los cubanos pueden tener hasta 3 viviendas. Como tal, naturalmente serían 2 más una de descanso, que hacen el total de 3. Se amplían así las posibilidades de acumulación legal de inmuebles hasta ahora severamente restringidas. O sea que hasta el momento de por sí el cubano solo puede poseer una sola propiedad, cosa que ha generado evidentemente muchísima polémica en redes por el hecho de que los propios cubanos que viven dentro de Cuba dicen, bueno, si yo no tengo ni dinero, ni posibilidad, ni el bolsillo para comprarme una vivienda, ¿cómo voy a estar pensando en 2 o en 3? A esa temática se le suma el contexto del déficit habitacional que existe en la actualidad dentro de la isla, ya que podemos hablar que este proyecto de ley no ocurre en el vacío, ya que Cuba enfrenta un gran déficit de viviendas con estimaciones que superan casi las 900.000 casas necesarias para cubrir la demanda. También la construcción de viviendas ha estado por debajo de las metas establecidas en años recientes, ya que si situamos uno de ellos como el 2024 y en parte de 2025, solo se completó una fracción de las casas planificadas según cifras oficiales. Por otro lado, con este texto es necesario hacernos la siguiente interrogante, y es que ¿cómo se va a regular si esto se lleva a cabo la transmisión de propiedades? Bueno, les comparto una parte de todo lo que estuve investigando. Se clarifican y se flexibilizan las reglas para la venta, donación, permuta y herencia.
Las viviendas de descanso todavía tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales y todas podrán ser objeto sin muchos de los obstáculos que hasta ahora caracterizan a todo el mercado inmobiliario cubano. También creo que va a llamar mucho la atención las novedades que puede incorporar el financiamiento para viviendas, ya que podemos decir que la ley introduciría por primera vez la figura del financiamiento hipotecario, que permitiría a las familias adquirir o construir viviendas mediante créditos a largo plazo garantizados con el propio inmueble. Hasta ahora, las opciones se limitaban al ahorro personal, las remesas o la construcción progresiva. Este mecanismo se llegará a completar con créditos bancarios tradicionales y subsidios estatales para sectores vulnerables. Aquí surge otra pregunta a raíz de todo lo que hemos expuesto hasta este minuto, principalmente con lo último, que es a quienes están destinados estos subsidios y beneficios especiales. Bueno, aquí tengo como un listado de lo que puede encerrar o englobar toda esta situación, ya que se prioriza a los damnificados por desastres naturales, ya sean todas estas personas afectadas por los huracanes, los ciclones, familias en situación de hacinamiento, jóvenes en edad laboral, familias numerosas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica. Y también se incluye un capítulo específico para el acceso de los jóvenes a la vivienda, reconociendo las barreras que enfrentan en el mercado inmobiliario, algo que forma parte de la realidad del joven cubano actual, que por ejemplo todavía se encuentra estudiando, quiere a una temprana edad crear una familia, independizarse, y créanme que es todo un reto llevar a cabo esto o lograrlo en un país como Cuba. Aquí tengo un pequeño análisis que estuve recogiendo en mis investigaciones, que viene siendo como que la contrapartida, que no viene resolviendo como tal esta propuesta. Bueno, les leo que aunque la propuesta promete modernizar el marco legal, como bien hemos visto en todos estos minutos, no elimina la raíz del problema de fondo, que, como bien les mencioné anteriormente, es la falta de viviendas suficientes y la capacidad real de la economía para financiarlas o construirlas. Podemos decir que expertos y analistas han señalado que permitir más propiedad o crédito no resuelve para nada la escasez de cemento, la baja producción de materiales ni la lentitud en la construcción. Ustedes saben perfectamente, y más la gente que lleva tiempo acá en el canal, que estos videos son con fines informativos y que es más que válido enriquecerlo con su opinión en la parte de los comentarios. Si creen que esta propuesta vale la pena, si creen que no, todo lo que ustedes crean, deposítenlo en la parte de los comentarios, que siempre los estoy leyendo. Gracias como siempre por ver este video hasta el final, y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando a él le dé la gana de que publicamos un nuevo video por y para ustedes. Nos despedimos hasta en unos días con un nuevo material. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.